Buenas, hoy voy a hablarles de la evaluación de tasa de retornos para alternativas múltiples. Mi grupo está conformado por Denis Sofía Álvarez Guzmán, Yari Yaritza Carpio Miranda, María Lorena Torres Monterrosa, Valentina Calderón Criales y mi persona, Lina Marcela Navarro Espiti. Bueno, el análisis incremental es una técnica utilizada para ayudar a la toma de decisiones mediante la evaluación del impacto de los cambios pequeños o marginales. Cuando consideramos dos o más alternativas y solo debemos seleccionar una, la ingeniería económica puede identificar la alternativa considerada económicamente mejor. Para hacer esto, debemos usar las técnicas de valor presente y valor anual. Ahora se presenta el procedimiento para emplear las técnicas de tasa de retorno a fin de identificarla mejor. Para eso veremos un ejemplo. Entonces supongamos que una compañía utiliza una tasa mínima aceptable de rendimiento de 16% anual, que la compañía tiene 90,000 pesos disponibles para inversión y que se está evaluando dos alternativas, A y B. La alternativa A requiere una inversión de 50,000 pesos y generará una tasa de retorno del 35% anual, una tasa interna de retorno del 35% anual. La alternativa B requiere 85,000 pesos y generará una tasa interna de retorno del 29% anual. Por intuición, podríamos concluir que la mejor alternativa es aquella que produce la tasa interna de retorno más alta. En este caso sería la alternativa A. Sin embargo, no necesariamente debe ser así. Aunque A tiene retorno proyectado más alto, requiere también una inversión inicial que es mucho menor que el dinero total disponible. Recordemos que el dinero total disponible son 90,000 pesos. En un caso como este, una pregunta lógica es, ¿qué sucede con el capital que queda? Bueno, por lo general, se supone que los fondos en exceso serán invertidos en la tasa mínima aceptable de rendimiento de la compañía. Entonces, utilizando este supuesto, es posible determinar las consecuencias de las inversiones alternativas. Si se selecciona la alternativa A, se invertirán 50,000 pesos a una tasa del 35% anual. Los 40,000 pesos que quedan serán invertidos a la tasa mínima aceptable de rendimiento del 16% anual. La tasa de retorno sobre el capital total disponible será el promedio ponderado de estos valores. Por lo tanto, si se selecciona la alternativa A, tendremos un promedio ponderado de 26,6%. Y si se lleva a cabo la alternativa B, se invertirán 85,000 pesos que producen 29% anual y los 5,000 restantes 16% anual. Ahora, el promedio ponderado sería 28,3%. Suponiendo que se obtiene la tasa mínima aceptable de rendimiento, estos cálculos muestran que aunque la tasa interna de retorno para la alternativa A es más alta, la alternativa B presenta la mejor tasa de retorno global para la inversión total de 90,000 pesos. Si se realizara una comparación de BP o BA utilizando la tasa de interés del 16% anual, se debería escoger la alternativa B. Este ejemplo nos muestra un hecho importante sobre el método de la tasa de retorno para comparar alternativas. Es decir, bajo algunas circunstancias, los valores de TR del proyecto global no proporcionan el mismo ordenamiento de alternativas que los análisis de BP o de BA. Esta situación no ocurre si se fuera a realizar un análisis incremental de tasa de retorno de inversión, como el descrito en las siguientes secciones. Bueno, los análisis de evaluación de alternativas múltiples desarrolladas en este capítulo y en los anteriores con base en BP y BA se refieren a la selección entre alternativas denominadas mutuamente excluyentes. Esto significa que solo podemos seleccionar una, que pues sería la mejor alternativa del grupo completo de alternativas disponibles. Un ejemplo de selección de alternativas mutuamente excluyente es el caso de un contratista que desea comprar una horquilla elevadora y tiene muchos modelos de compañías diferentes con posibles elecciones. Él selecciona solo una porque las alternativas son mutuamente excluyentes. Todos los BP y BA examinados hasta el momento se aplican a este tipo de alternativas, lo mismo que las técnicas TR presentadas en este capítulo. Cuando pueden seleccionarse más de una alternativa entre las disponibles,
como por ejemplo sucede cuando un inversionista desea comprar todas las acciones que se espera que se generen una tasa de retorno de por lo menos 25% anual, se dice que las alternativas son independientes. Las alternativas independientes deben compararse solo con la alternativa de no hacer y se evalúan contra un estándar predeterminado, tal como tasa mínima de una tasa mínima aceptable de rendimiento, pues que ya está establecida. Y por consiguiente no se comparan unas con otras. Bueno, el análisis incremental se utiliza para el estudio de alternativas similares cuya diferencia está marcada por la inversión. Se puede tener dos, tres o más alternativas y de estas se toman las que arrojen un valor presente mayor o igual a cero. Y aunque todas serían aceptables desde el punto de vista del valor presente, se debe analizar la conveniencia económica de incrementar la inversión. Es decir, el incremento, si el incremento de inversión será en realidad rentable. Por ejemplo, si un proyecto invierte 1.000 y el otro 1.500, teniendo los dos un valor presente aceptable, ¿será conveniente incrementar la inversión de 1.000 a 1.500? Entonces, para realizar un análisis incremental hay que seguir ciertos pasos. Primero ordenamos las alternativas de menor a mayor inversión, luego aplicamos el criterio de selección por valor presente a la alternativa de menor inversión. Si el criterio de selección es favorable, es decir, que el valor presente sea mayor o igual a cero, entonces nos dirigimos al paso 4. Y si no, es decir, que sea desfavorable, que el valor presente sea igual a cero, entonces si ninguna cumple con el criterio de selección de valor presente, rechazamos todas las alternativas y al encontrar una vamos a ir al paso 4. Cuando ya hemos encontrado esta alternativa con criterio de valor presente favorable, la tomamos como referencia para analizar los incrementos de inversión y beneficios con la alternativa que le siga a la inversión. Aceptamos realizar el incremento de inversión si el valor presente es mayor a cero y tomamos como base para el siguiente análisis de incremento de inversión la alternativa con mayor inversión cuyo valor presente sea mayor o igual a cero. Es necesario que preparemos una tabulación de flujo de efectivo incremental entre dos alternativas, la cual permita realizar un análisis incremental de tasa de retorno con el fin de seleccionar una de ellas. Por consiguiente, un formato estandarizado para la tabulación simplificará la interpretación de los resultados finales. Bueno, el primer paso para calcular la tasa de retorno sobre la inversión adicional es la preparación de una tabla que incluye valores incrementales del flujo de efectivo. El valor en columna final refleja la inversión adicional requerida que debe ser presupuestada si se selecciona la alternativa con el costo inicial más alto. Pero, ¿y si los flujos de efectivo incrementales de la inversión más grande no la justifican? Se debe seleccionar la alternativa más barata. Pero entonces, ¿qué decisión se toma sobre la cantidad de inversión común a ambas alternativas? Bueno, pues, esto se justifica de manera automática, puesto que debe seleccionarse una de las alternativas mutuamente excluyentes. Si no es así, debemos considerar la alternativa de no hacer nada como una de las alternativas seleccionadas y luego la evaluación tiene lugar entre estas tres alternativas. Vamos a ver este ejemplo para analizar mejor la TR sobre la inversión adicional. Entonces dice, una compañía de herramientas y troqueles está considerando la compra de una prensa de perforación adicional. La compañía tiene la oportunidad de comprar una máquina ligeramente usada por 15,000 pesos o una nueva por 21,000 pesos. Debido a que la nueva máquina es de un modelo más sofisticado, con características automáticas, se espera que su costo de operación sea de 7,000 pesos anuales, mientras que el de la máquina usada sea de 8,200 anuales. Se espera que cada máquina tenga una vida de 25 años con un valor de salvamento del 5%. Tabule el flujo de efectivo incremental de las dos alternativas. Bueno, como se observa, el flujo de efectivo incremental ha sido tabulado en la tabla que mostramos del lado derecho. Entonces, la resta utilizada en la columna nueva usada, puesto que la máquina nueva costará más, los valores de salvamento en el año 25 han sido separados del flujo de efectivo ordinario para mayor claridad.
Y cuando los desembolsos son los mismos para un número de años consecutivos, se ahorra tiempo haciendo un solo listado de flujo efectivo, como se ha hecho para los años 1 a 25 del ejemplo. Sin embargo, al sumar para obtener los totales de la columna, se combinaron diversos años. Cuando se restan las columnas de flujo efectivo, la diferencia entre los totales de las dos series de flujo efectivo debe ser igual al total de la columna de flujo de efectivo incremental. Esto le servirá para verificar su suma y su resta al preparar la tabulación. Entonces, la nueva máquina de perforación requiere una inversión adicional de 6.000 pesos, como se observó en la tabla. Dado que debe seleccionarse una de las dos máquinas, si se compra la máquina nueva, habrá ahorros anuales de 1.200 pesos por año durante 25 años, más 300 en el año 25 como resultado de la diferencia en los valores de salvamento. La decisión de comprar la máquina usada o la nueva puede hacerse con base en la rentabilidad de invertir los 6.000 pesos adicionales en la nueva máquina. Si el valor equivalente de ahorro es mayor que el valor equivalente a la inversión adicional utilizando la tasa mínima de aceptación de retorno de la compañía, dicha inversión debe hacerse, es decir, debe aceptarse la propuesta del costo inicial más alto. Pero, por otra parte, si la inversión adicional no está justificada, el ahorro entonces debe aceptarse la propuesta del costo inicial más bajo. La elección de un proyecto de inversión para la empresa normalmente involucra las oportunidades con un amplio rango de resultados potenciales. Este artículo propone una explicación de los métodos más utilizados para la evaluación de un proyecto de inversión, su recuperación en tiempo y su rentabilidad. Es por esto que existe el concepto de evaluación de la tasa de retorno, puesto que una vez identificado cierto número de proyectos como posibilidades de inversión, es necesario calcular su valor. Los métodos para hacerlo a menudo incluyen calcular el valor presente neto, la tasa interna de retorno, usar el método de periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. El primer paso para hacerlo es estimar los flujos de efectivo pues, por cada proyecto. Entonces existen tres principales categorías de flujos de efectivo. La primera es la inversión inicial, la segunda son los flujos de efectivo de operación anual, que pues duran la vida del proyecto, y la tercera son los flujos de efectivo de terminación del proyecto. Entonces, el valor actual neto. El valor actual neto de un proyecto es el valor actual presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta. Bueno, entendiendo por flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar estos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o alternativa oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. Para su cálculo utilizamos la ecuación mostrada en pantalla, donde BAN es valor actual neto, F de T flujo de efectivo neto del periodo T, y tasa de expectativa o alternativa oportunidad, N el número de periodos de vida útil de proyecto, y 0 inversión inicial neta de ingresos y otros egresos. La tasa interna de retorno es la alternativa del BPN más común. Con la tasa interna de retorno, pues tratamos de encontrar una sola tasa o rendimiento del proyecto en la ecuación del BPN. Esta tasa se basa únicamente en los flujos de efectivo del proyecto y no en tasas externas o requeridas por la empresa. Donde TIR es tasa interna de rendimiento de retorno, BAN es valor actual neto, FT es flujo efectivo neto del periodo T, N número de periodos de vida útil del proyecto, y bueno. Siguiendo con el tema de la exposición, ahora les voy a hablar sobre la evaluación de la tasa de retorno, pero aplicando la ecuación del BA, que tiene como significado pues valor anual. Ahora bien, teniendo en cuenta la tasa de retorno, que es en otras palabras un indicador que mide la rentabilidad de una inversión, y pues para ello debemos mirar las ganancias obtenidas o pérdidas en un lapso de tiempo estimado. En este caso suele ser de un año. Esto hace referencia a la tasa de rendimiento como el rendimiento anual.
En el caso de que se requiera pues, hacer un análisis de rendimiento en diferentes periodos de tiempo sobre una base igual, es decir, una misma inversión, es útil convertir cada rendimiento anualizado. La anualización es el proceso descrito anteriormente de convertir un retorno R a una tasa de rendimiento anual, donde la duración del periodo se mide en años y la tasa de retorno R es por año. Bueno, aquí vemos, sin ninguna reinversión, un retorno R durante un periodo de duración T es equivalente a una tasa de retorno de R sobre T. Para tener en cuenta, las devoluciones por periodos de menos de un año no deben anualizarse. Esto se debe a que una tasa de rendimiento anualizada durante un periodo de menos de un año es estadísticamente improbable que sea indicativa de la tasa de rendimiento anualizada a largo plazo, en la que existe pues, un riesgo involucrado. Como observaciones podemos decir que esto no se aplica a las tasas de interés ni a los rendimientos en los que no existe un riesgo significativo, y es una práctica común pues citar una tasa de rendimiento analizada para préstamos o préstamos de dinero por periodos pues más cortos que un año, como las tasas interbancarias a un día. En resumen, un retorno aéreo durante un periodo de duración es equivalente a una tasa de retorno. El retorno o tasa de rendimiento se puede calcular en un único periodo de cualquier duración. Sin embargo, el periodo global se puede dividir en subperiodos contiguos. Esto significa que hay más de un periodo de tiempo. Cada subperiodo que comienza en el momento en el que finaliza el anterior. Pues en tal caso, cuando hay varios subperiodos contiguos, se puede calcular el retorno y la tasa de retorno durante el periodo general, combinando los rendimientos dentro de cada uno de los subperiodos. De un solo periodo, el retorno durante un periodo único de cualquier duración de tiempo, se tiene que BF, valor final, incluyendo dividendos e intereses, y BI, valor inicial. Entonces, a continuación veremos un ejemplo que nos explica mejor. Entonces, si alguien compra 100 acciones a un precio inicial de 10, el valor inicial es 100 por 10, 1000. Si el accionista luego cobra 0,50 por acción en dividendos en efectivos y el precio final de la acción es 9,80, entonces al final el accionista tiene 100 por 0,50 igual 50 en efectivo, más 100 por 9,80 es igual a 980 en acciones, totalizando un valor de 1030. En cambio, en el valor es de 1030 menos 1000 es igual a 30, por lo que el retorno es 30 sobre 1000, 3%. Bueno, ahora veremos la selección de alternativas múltiples utilizando el análisis de tasa de retorno. El análisis en esta sección pues considera la selección de alternativas múltiples, es decir, más de dos, que son mutuamente excluyentes, utilizando el método de tasa de retorno. La aceptación automática de una alternativa excluye la aceptación de cualquier otra. Es esencial que entender la forma de realizar a cabalidad un análisis TR, basado en las relaciones de valor presente y valor anual. Este requerimiento es importante puesto que el valor de tasa de retorno está basado en los flujos de efectivo incrementales entre alternativas para asegurar una selección de alternativas correcta. Bueno, cuando se aplica el método de tasa de retorno, la totalidad de la inversión debe rendir por lo menos la tasa mínima de retorno. Cuando los retornos sobre diversas alternativas igualan o exceden la tasa mínima de aceptación de retorno, por lo menos uno de ellos estará justificado ya que su tasa de retorno será mayor que la tasa mínima de aceptación de retorno. Y este va a ser el que requiera pues la menor inversión. Asimismo, pues para todos los demás, la inversión incrementa 1. Esto debe justificarse por separado. En cambio, si el retorno sobre la inversión adicional iguala o excede la tasa mínima de aceptación de retorno, entonces debe hacerse la inversión adicional con el fin de que maximicemos el rendimiento total del dinero disponible. Por último, se tiene que si una inversión pues, no se justifica, se selecciona la alternativa de no hacer nada. Por lo tanto, pues para hacer un análisis de TR de alternativas múltiples, se utilizan los siguientes criterios. Entonces tenemos que seleccionar una alternativa que exija la inversión más grande,
que indique que se justifica la inversión adicional frente a otras alternativas aceptables. Pues una regla importante que debes recordar al evaluar alternativas múltiples mediante el método ETR es que una alternativa nunca debe compararse con aquella para la cual no se justifica la inversión incremental. Bueno, el procedimiento para hacer el análisis TR es: primero ordenamos las alternativas aumentando la inversión inicial, es decir, desde la más baja a la más alta. Luego, determinamos la naturaleza de la serie de flujos de efectivo. Perdón. Determinamos la naturaleza de la serie de los flujos de efectivo, pues algunos positivos o todos negativos. Cuando decimos flujos de efectivo positivos nos referimos pues a los ingresos en caso de que sean positivos. Consideramos la alternativa de no hacer nada como el defensor y calculamos los flujos de efectivo entre la alternativa de no hacer nada y la alternativa de inversión inicial más baja, pues es retador. Y pasamos al paso 3. Ahora sí, todos los flujos de efectivo si todos los flujos de efectivo son negativos, es decir, solamente costos, consideramos la alternativa de inversión inicial más baja como el defensor y la inversión siguiente más alta como el retador. Si es así, pues nos saltamos al paso 4. Bueno, siguiendo con la línea, el paso 3, aquí vamos a establecer la relación TR y determinamos I para el defensor. Al comparar contra la alternativa de no hacer nada, la TR es en realidad el retorno global para el retador. Si I es menor que la tasa mínima de aceptación de retorno, retiramos la alternativa de inversión más baja de mayor consideración y calculamos la TR global para la alternativa de inversión siguiente más alta. Después repetimos este paso que I2 de la tasa mínima de aceptación de retorno para una de las alternativas. Así, esta alternativa se convierte en el defensor y la siguiente alternativa de inversión más alta recibe pues, el nombre de retador. En el cuarto paso vamos a determinar el flujo de efectivo incremental anual entre el retador y el defensor utilizando la relación flujo de efectivo incremental igual a flujo de efectivo retador menos flujo de efectivo defensor. Pasamos al quinto paso en el que calculamos la I para la serie, pues la tasa de interés para la serie de flujos de efectivo incremental utilizando una ecuación basada en el BP o en el BA. Pues el BP es lo que se utiliza con mayor frecuencia. Si por uno de la tasa mínima de aceptación de retorno, el retador se convierte en el defensor y el defensor anterior deja de ser considerado. Por el contrario, pues aquí sí es mayor que la tasa mínima de aceptación. Y si la tasa, si I es menor que la tasa mínima de aceptación de retorno, el retador deja de ser considerado y el defensor permanece como defensor contra el próximo retador. En el séptimo paso, pues repetimos los pasos del cuarto al sexto hasta que solamente quede una alternativa. Observemos que en los pasos 4 al 6 solo se comparan dos alternativas a la vez. Es muy importante que por consiguiente se comparen pues, las alternativas correctas. Pues si no es así, si no se sigue este procedimiento de forma exacta, es probable que al hacer el análisis pues seleccionemos la alternativa equivocada. Bueno, aquí a continuación les dejamos unos ejercicios propuestos para que practiquen lo expuesto en este tema. Aquí este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Muchísimas gracias por su atención.